mis hermanos, estamos hablando de evalúa tus proyectos. Ese es nuestro tema. Pues yo no sé cuántos han hecho proyectos, pero ese es nuestro tema. Evalúa tus proyectos. Todos los proyectos de vida, absolutamente todos, van a enfrentar dificultades. Todo proyecto, por bueno, por admirable que parezca y por espiritual que sea, siempre va a encontrar tropiezos. Es decir, quien piense que planifica un proyecto, que se proyecta hacer algo y que no va a encontrar dificultades o tropiezos, no, está equivocado, porque todo proyecto, hasta por muy espiritual que sea, va a encontrar tropiezos. Y son precisamente esos tropiezos y esas dificultades lo que exigen que se realice con sensatez una evaluación y que se reorienten y se tomen los correctivos a tiempo para que esos proyectos no se echen a perder. Proyecto que no se evalúa y que no se reorienta, con el paso del tiempo se diluye y se puede ir perdiendo. Evaluar significa tener una atenta supervisión sobre los procesos, sobre los recursos, sobre el tiempo en que las cosas se han proyectado. Es decir, evaluar significa estar revisando todo lo que implica ese proyecto. Llámese como se llame, llámese un proyecto eclesial, un proyecto personal, un proyecto familiar, un proyecto de estudio, una microempresa, como se llame. La garantía de cualquier proyecto para que tenga un feliz término depende de una oportuna evaluación y una reorientación cuando sea necesario. Es decir, yo les decía la otra vez que ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el proyecto más valioso y que está por encima de todos? Nuestra vida, ¿cierto? Yo mismo. Porque yo tengo que vivir la vida con la que realizo los proyectos. Y si nosotros no estamos revisando nuestra vida y nuestros proyectos, vamos a tener tropiezos y vamos a tener dificultades. Bueno, yo quiero que veamos dos ejemplos de proyecto en la Biblia que enfrentaron serias dificultades, pero que se llevaron a feliz término gracias a que se evaluaron y a que se tomaron correctivos. Eso a modo de ejemplo para nuestras vidas. El primer tema que quiero hablar es, primero, evaluación de un gran proyecto. ¿Y cuál fue ese gran proyecto? La evangelización al mundo gentil. Hagamos una aclaración por si hay alguien que no entiende qué es el mundo gentil. Para la época bíblica y entre el pueblo judío, es decir, entre los creyentes y entre el pueblo judío, entre la iglesia del pueblo judío, había una distinción de la población. ¿Y cuál era esa distinción? Uno era el pueblo judío, es decir, el pueblo que Dios había elegido, al que le había revelado su voluntad, le había revelado las escrituras y tantas cosas, que lo conocemos como el pueblo de Dios o el pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Todo esto designa al mismo pueblo o al pueblo judío. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos pueblos que no eran judíos, es decir, todas las demás naciones que no estaban vinculadas ni por sangre ni por fe a los judíos eran los gentiles.
Entonces vamos a hablar de un grandísimo proyecto que era la evangelización a los gentiles, es decir, llevar el mensaje de Jesucristo al mundo que no conocía a Jesucristo y que no era judío. ¿Y quién fue quien encabezó esa tarea? Quien encabezó esa tarea fue el apóstol San Pablo. San Pablo, desde el momento que se convirtió, por decirlo de alguna manera, desde el momento en que tuvo una revelación y en que creyó en que Jesús es el Mesías, desde el momento en que Dios se le aparece en camino a Damasco y que dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le contesta: ¿qué? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. De ahí en adelante la vida de Pablo cambió, y desde ese mismo momento Dios tenía un proyecto para Pablo, pero a la vez Pablo aceptó ese proyecto, porque Pablo bien hubiera podido decir: no, eso no me interesa, y haber sido rebelde a la voz de Dios. Hechos, capítulo 9, verso 15, nos muestra que era un proyecto aprobado por Dios, porque era la iniciativa de Dios. Leamos lo que dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Ananías, a un mensajero que Dios envió a hablar a Pablo, porque Pablo estaba ciego. ¿Recuerdan? Quedó ciego después de la visión. Entonces envió a Ananías, que no es el mismo Ananías de capítulo 5 de Hechos, de Ananías y Zafira, no, es otro. Y dice, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. Es un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es mi instrumento? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La misión que se le encomienda de parte de Dios a Pablo, y que Pablo lo acepta como proyecto de vida, es llevar el evangelio particularmente y especialmente a los gentiles, es decir, al pueblo no judío. Era un proyecto supremamente inmenso, de una envergadura grandísima, porque ir a llevar el nombre de Jesucristo al pueblo griego, que cree otras cosas tan diferentes, al pueblo romano, que cree unas cosas tan diferentes, a pueblos politeístas que creen en muchos dioses. No, eso era un trabajo realmente, eso era un proyecto inmenso y desafiante. Pero fue un proyecto que Dios le dio a Pablo y que Pablo lo aceptó. Pero además que Pablo contó con el respaldo y contó con la aprobación de la iglesia, porque es que algunas veces se cree que no, yo hago lo que quiera sin contar con la iglesia. No, el reino de Dios no funciona así, independiente de que todos hacen lo que quieran por allá, no. La iglesia funciona coordinada, y por eso Pablo también cuenta con la aprobación de la iglesia. Veamos qué dice Gálatas, capítulo número 2, versos 7 y 9. Leo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, les aclaro, el evangelio de la incircuncisión es el evangelio que se va a predicar a los no judíos, así se le denominaba. Otro día aclaramos por qué se le denomina así. Como a Pedro fue encomendado el evangelio de la circuncisión, es decir, del pueblo que era circuncidado, que era el judío.
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia, es decir, las autoridades de la iglesia en Jerusalén, que ya nos va a decir quiénes eran, reconocieron en mí la gracia que me había sido dada. ¿Quién? Jacobo, el hermano del Señor, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que es el apóstol amado. Eran columnas, es decir, autoridades de la iglesia, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, ellos a los judíos y yo, Pablo y Bernabé, a la incircuncisión. ¿Qué fue lo que hicieron? Venga, Liliana, más o menos lo que hicieron fue, ¿puedes subir un momentico? Más o menos lo que hicieron fue lo siguiente. Dijeron, entonces Liliana ha sido llamada y comisionada por Dios para llevar el evangelio a ciertas comunidades, a determinadas comunidades. Entonces, lo que sucedió es que las autoridades de la iglesia en Jerusalén respaldaron a Pablo y cuando dice, nos dieron la diestra de compañerismo, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es, estuvieron de acuerdo, aprobaron el proyecto, además porque se dieron cuenta que no era mi proyecto, sino el proyecto de Dios en mí. Y con eso dice, nos dieron la diestra como señal de compañerismo. Más o menos, cuenten con nuestro respaldo, cuenten con nuestra ayuda y vaya en paz a cumplir su misión. Eso era lo que estaba pasando. Es decir, Pablo no estaba funcionando al margen ni iba a cumplir un proyecto al margen de la iglesia, sino con la bendición de la iglesia. Y entonces le dice, vaya Pablito, Dios te bendiga, a hacer la obra, a hacer la labor. Entonces más o menos eso fue, es decir, hubo un acuerdo mutuo, fraterno, donde estuvieron de acuerdo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Pablo contó con la aprobación de Dios, pero también contó con la aprobación de la iglesia. ¿Cómo comienza Pablo a desarrollar esa tarea? Miren, Pablo comienza a desarrollar esa tarea en lo que llamamos el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero. Ahora, ¿qué es lo que Pablo hace en ese primero, segundo y tercer viaje misionero? ¿Qué es lo que evangeliza? ¿Hasta dónde va? Veamos, por favor me regala el mapa. Ahí tenemos el mapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que Pablo hizo en su primer, segundo y tercer viaje misionero? Evangelizó todas las regiones que ustedes ven ahí de amarillo. Ahí donde dice en la parte inferior, bueno, Alejandría no tanto, pero por ahí dice en la parte más derecha, Tiro, Cesarea, Damasco, Antioquía, más arriba dice Éfeso, Nicea, Mileto, Atenas, Corinto, Tesalónica. Todas esas regiones que están en amarillo es lo que se conocía como la evangelización del Imperio Romano Oriental, porque toda esa es la región oriental del Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Fue y fundó iglesias en Chipre, en Derbe, en Perge, en Listra, en Antioquía de Pisidia, en Éfeso, en Troas, en Galacia, y fundó iglesias por todas esas regiones que ustedes ven ahí de amarillo.
Ahora, ¿encontró dificultades Pablo para cumplir esa misión? Pues, ¿cómo que si encontró dificultades? Mire, no tenemos tiempo para leer muchos textos bíblicos, pero le voy a decir cosas que vivió Pablo. Mire, sufrió hambre, porque ¿quién lo creyera? El gran apóstol muchas veces no tenía que comer, porque tenía largos caminos y muchas veces se encontraba en el desierto o en zonas montañosas, porque en esa época pues nada que ver, nada de Avianca, nada del tren, nada de tecnología. Entonces les tocaba era caminando en mula o si era por el mar, en barcos. Entonces Pablo sufrió hambre, pero además sufrió persecuciones. ¿Quiénes fueron los que más persiguieron a Pablo? Los mismos judíos, los mismos paisanos de él fueron los que más lo persiguieron. No fueron los únicos, pero quienes más persiguieron a Pablo fueron sus mismos paisanos. Pero además sufrió cárcel. Y no solamente una vez, varias veces fue encarcelado. ¿Se acuerdan cuando lo encarcelaron en Filipos? Y además sufrió azotes. Lo azotaron muchas veces. Es más, una vez, leamos en Hechos 16, 6 y 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dejemos ahí ese verso. Entonces ya les dije, sufrió cárcel, sufrieron acusaciones, sufrieron tantas cosas. Pablo siempre estuvo en dificultades. O sea que para Pablo cumplir esa misión no fue fácil. Pero ¿qué tal en su primer viaje misionero? Lo apedrearon por allá en Frigia, en Derbe, en Asia Menor, bueno, ya el mapa no está, pero en la parte de amarilla donde les mostré, en una parte lo apedrearon al punto que Pablo quedó y dijeron, está muerto. Y todos creyeron que estaba muerto. Entonces ya dejaron de apedrearlo. Ahora, ¿por qué lo apedreaban? Porque era la forma de tomar sentencia el pueblo judío. ¿Se acuerda que la Biblia habla de apedrear? Entonces creyeron que estaba muerto, pero resulta que no, que estaba medio muerto, eso sí. Y cuando la iglesia se dio cuenta, los creyentes se dieron cuenta, lo ayudaron, lo levantaron y fueron y lo protegieron, y hay que seguir adelante. Ahora, ¿qué tal si Pablo dice, uy, no, esto está muy fregado, esto está muy difícil? Hambre, cárcel, ser apedreado, solamente por ir a predicar. No, eso que lo haga otro. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo? Valentía, coraje, decisión y decir, no me rindo, sigo adelante, porque tengo un gran proyecto que Dios ha encomendado en mis manos, porque es el proyecto de mi vida. ¿Y cuántas personas a la primera dificultad ya dicen, uy, no, yo pensé que esto era más fácil? ¿Cuántas personas dicen, se encuentran el primer tropiezo, sea tropiezo económico o sea un tropiezo en las relaciones, ya con empleados o con la familia, dicen, uy, no, esto es más fregado de lo que yo pensé? Miren, ahí cerca donde dice Éfeso, en la parte amarilla, Éfeso y Mileto, por ahí fue donde fue apedreado, donde pensaron que ya estaba muerto. Pero Pablo insistió y dijo, esto es un proyecto de Dios, pero también es un proyecto que asumo y hay que seguir adelante, porque las cosas de Dios, porque el proyecto de Dios, porque el proyecto de mi vida no se queda estancado al primer problema o al primer carcelazo. Vendrán más, pero hay que seguir adelante. Y Pablo siguió adelante. ¿Cuántos tropiezos ha encontrado usted? ¿Sí ha encontrado tropiezos en sí? ¿Verdad? ¿Poquitos?
Vean, en la vida vamos a encontrar tropiezos, dificultades. Y ahí es donde uno debe estar claro de que a pesar de esos tropiezos hay que seguir adelante. Que a pesar de esas crisis hay que seguir adelante. Que a pesar de ese desánimo que puede llegar, hay que seguir adelante. Porque no vayamos a creer, todos somos seres humanos. Y muchas veces llega el desánimo. Pero hay que seguir adelante. Porque la vida no para ahí. Porque la meta está lejos, todavía falta para la meta. Y hay que seguir adelante. Es más, el propósito puede ser desviado. El propósito, sin uno darse cuenta, puede ser desviado. Es más, hasta uno creyendo que es la voluntad de Dios, el propósito puede ser desviado. ¿Qué dice el texto que tenemos en Hechos 16, 6 y 7? Veamos lo que dice ese texto. Miren, ahí estaba hablando Pablo con Bernabé, que era su compañero de ministerio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ¿pero qué? Pero el Espíritu dijo no. Si el Espíritu no interviene, ¿qué hace Pablo? Se va por el camino que no es. Se va por las regiones que no son. Pero como Dios es Dios soberano y sabe todas las cosas, y Dios sabe iluminar a sus hijos, le dijo a Pablo, un momentico, no hay que ir a Asia y no hay que ir a tales lugares. Esas regiones no. ¿Y qué pasó después? No tenemos los textos, pero yo le voy a decir, en la noche, Pablo, mientras dormía, Dios le dio una visión. Y en esa visión veía a un varón macedonio, es decir, a un hombre del país de Macedonia, donde era Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Vio a un varón macedonio que le decía a Pablo en visión: pasa y ayúdanos. Cuando dice pasa es porque tenían que cruzar un pequeño mar que se llama el mar de Mármara o Propóntide. Eso era un pequeño mar. Y decía: pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. ¿Qué tal si Pablo se va por las otras regiones de Asia, de Frigia, y se queda por donde él quería ir? La necesidad, el desarrollo de la iglesia, la proyección de la evangelización era por Macedonia, por otra región. Entonces, noten ustedes que fácilmente se puede desviar el proyecto. Si Pablo estuvo en esas condiciones, pues nosotros también fácilmente podemos desviar los proyectos o fácilmente podemos desviar el plan de Dios. Y Dios no quiere eso. Entonces, volvamos por favor al mapa. Miren, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, se ha evangelizado lo que está en amarillo. Pero, ¿ahí acababa la misión de Pablo? La misión de Pablo iba mucho más allá, porque Pablo tenía la mira, ¿era a dónde? En la región donde está ahí más o menos como rosadito, como rojito, rosadito. Allá era donde Pablo tenía la misión, ahí donde dice los lombardos, ahí donde está la botica que se dice Roma, y allá donde dice visigodos, aquí viene a este lado visigodos, Toledo, Sevilla, que eso es España. Pablo quería llegar allá con el evangelio, porque la misión era llegar allá con el evangelio, pero ya ha hecho 3 viajes misioneros.
Ya han pasado los años, ya ha tenido muchos carcelazos, ya lo han azotado muchas veces. Ustedes saben cómo azotaban allá, con vara. Y les daban 40 azotes menos uno, porque eran los 39, porque si era el 40 ya era la muerte. Y Pablo ya ha sido varias veces azotado, así. Y entonces, quiero que leamos en Romanos, capítulo número 1, verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿A quién? A los romanos, porque está escribiendo la carta a los romanos y dice: quiero tener un próspero viaje para ir a vosotros, romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ahí está el proyecto vivo, el deseo de ir. ¿Pero qué? Pero hasta ahora he sido estorbado. Cuando Pablo dice, pero hasta ahora he sido estorbado, ¿qué significa? Que ha tenido dificultades, que ha encontrado escollos difíciles de superar para llegar a Roma, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero, ¿qué dice el capítulo 15, verso 22 y 24? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. ¿En cuáles regiones? En las amarillitas que les mostré del mapa. No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, ojo, cuando vaya ¿a dónde? O sea que la meta era Roma. Roma era una meta intermedia para lograr el todo del gran proyecto, porque Pablo quería llegar era a Roma, a España también. No quería contentarse solamente con llegar a predicarle el evangelio a la selección italiana que fue eliminada de la Eurocopa. Él dijo: quiero ir a jugar con los españoles que juegan hoy y se sabe si quedan eliminados o no. ¿Cierto? Pablo dijo: yo también sé de fútbol, llego a España. Bueno, en esa época también el toreo, ¿no? Pero la meta de Pablo es llegar a España. Note, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Qué significa todo esto? ¿Es un gran proyecto o no? Vamos, póngase usted en los zapatos de Pablo. No lo pongamos en Europa, pongámoslo aquí en Latinoamérica. Usted, un colombiano de pura cepa, y Dios le llama. Hay que ir a evangelizar toda el área del cono sur del continente. Hay que ir a Ecuador, hay que ir a Perú, hay que ir a Paraguay, hay que ir a Argentina, hay que ir a Brasil, hay que ir hasta la Patagonia, que es puro abajo. Pero alto, ahí no acaba la función. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa travesía? Usted está en los zapatos de Pablo, pero hay cárcel, pero hay hambre, pero hay azotes, pero hay acusaciones, pero hay intrigas que señalan a Pablo y lo critican, y critican su trabajo, y no lo quieren reconocer. Pero un momento, hay que ir también a Guatemala, y hay que ir también a Nicaragua, y hay que ir también a México, y hay que ir a Belice, y hay que ir a El Salvador. Más o menos era la tarea misión de Pablo. ¿Era fácil? No
no era fácil. Pero llegó a Roma. Claro que llegó a Roma. Hay que leer los capítulos 26, 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles y vamos a encontrar que Pablo termina el relato de Hechos en Roma, predicando el Evangelio todos los días. Durante 2 años estaba predicando allá. ¿Y en qué condiciones estaba? ¿En condición de libertad o preso? Estaba preso. Y preso seguía predicando porque la misión no claudica aunque se esté preso. Pablo sabía evaluar todas esas situaciones, pararse y decir, la cosa va bien por aquí, la cosa no va bien por aquí, y seguir. Claro, si Pablo no entiende la realidad de su ministerio, no llega a Roma y no llega a España. Y si usted no evalúa las condiciones de su vida, de su proyecto, llámese como se llame ese gran proyecto, estudio. Para un gran proyecto se necesitan muchos elementos, porque cuando no hay algunos presupuestos, unos elementos como presupuesto, va a ser imposible un proyecto. Por ejemplo, alguien que dice, no, es que yo quiero ser millonario. ¿Cuántos alguna vez han soñado con ser millonarios? Hay algunos que con toda sinceridad levantan la mano y dicen, yo sí he soñado. Está bien. Pero si la persona que sueña con ser millonario, uno, es perezosa y no le gusta trabajar, ¿habrá futuro para ese proyecto? ¿Cómo va a haber futuro para un proyecto de querer ser millonario? O bueno, a menos que quiera ser millonario porque se encuentra una huaca. Pero alguien que no le gusta trabajar puede soñar y decir, quiero ser millonario. Pero alguien que no le gustan las relaciones personales puede soñar con decir, quiero ser millonario, si la vida es de relaciones, ¿verdad? Quienes tienen negocio aquí, así sea una tienda en el barrio, ¿la vida es de relaciones o no? Absolutamente, la vida es de relaciones. Y si la persona no le gusta relacionarse con nadie porque es amargada, porque a todo el mundo le hace mala cara, no, así no va a llegar lejos. Entonces, hay unas cosas de presupuesto básico que se necesitan para proyectos. ¿Pablo tenía ese presupuesto básico para ser el misionero a los gentiles? Claro, hablaba hebreo, hablaba griego, conocía el latín, conocía la cultura griega, conocía la cultura romana y por eso podía llegar hasta España, porque conocía todo ese mundo, porque era un maestro de la ley, porque conoció a Jesucristo de manera profunda. Pero ahora veamos un segundo punto, evaluación de un proyecto intermedio, desarrollo de una iglesia local. Proyecto intermedio. Para llegar a cumplir el gran proyecto, ¿se necesitan unos pequeños pasos intermedios o no? Se necesitan pasos intermedios en un proyecto, o si no, no se va. Y vamos a ver uno de los pasos que Pablo dio para llegar a ese gran proyecto de ser el misionero al mundo gentil. Yo quiero que vayamos a Hechos, el capítulo 14, verso 21 hasta el 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Listo.
Pablo termina el primer viaje misionero. Se fue con Bernabé y fundaron iglesia en Chipre, y fundaron iglesia en Derbe, y fundaron iglesia en Iconio. Fundaron iglesias en varias ciudades. Entonces, cuando hicieron el recorrido de ida, terminaron. Pero después, Pablo, ¿qué dice? Dice, hay nuevas comunidades, hay nuevas iglesias, pero estas iglesias pueden correr riesgos de que no sean bien formadas en la fe, de que entren falsos maestros y las destruyan, de que al momento de encontrar dificultades se puedan volver para atrás y desistir de la fe en que han creído. Tantas cosas. Entonces noten lo que Pablo dice. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo ahí? Una evaluación del trabajo que ha hecho de ida, y evaluando encuentra que hay que tomar algunos correctivos, o más que correctivos, hay que tomar algunas decisiones para evitar que la iglesia se pierda porque no se tomaron ciertas decisiones a tiempo. Y entonces dice, note lo que dice, después que hicieron el recorrido y después que hicieron muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hacían? Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Hay que hacer un trabajo para confirmar la fe del nuevo creyente. Pablo dice, si no los afirmamos en la fe, pues no van a crecer como creyentes, no van a saber los fundamentos de lo que es seguir el evangelio. Si no los confirmamos en la fe, si no los afirmamos en lo que han creído, pues los vamos a perder. Segundo paso que hace Pablo, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ese exhortándoles no es regañándoles, porque algunas veces se cree que exhortar es regañar. No, exhortar es algo muy diferente. Exhortar es, señorita, venga por favor. Exhortar es sentarse y saber que si Ana tiene algunas dificultades en el desarrollo de su vida cristiana, es sentarse y hablar con ella, es escucharla para enjuiciarla. Entonces, ¿para qué? Para comprenderla y entender por qué está pasando esos momentos difíciles. A veces es el error que nosotros los padres cometemos, que nuestros hijos nos cuentan algo, ¿y qué es lo primero que nosotros hacemos? Regañarlos. ¿Pero por qué hizo eso si yo siempre le he dicho que esto? Pero no los entendemos. Ahora, entender no significa aprobar todo lo que hacen, pero entender significa saber las razones por determinados comportamientos o determinadas dificultades, y es escuchar para entender a la otra persona. Padres, hay que escuchar para entender a los hijos, porque los hijos a veces le vienen a uno con cosas que a uno no le gustan. Uno como padre quisiera que los hijos llegaran a uno con las cosas que a uno le gustan, pero ¿sabe cuál es la sorpresa de los padres? Que los hijos le llegan a uno con cosas que a uno no le gustan, y ahí es donde uno tiene que llegar, sentarse y hablar con el muchacho. Y el líder y el pastor
y quien desarrolla un liderazgo en la iglesia, escuchar para entender. ¿Le gusta que la entiendan o le gusta que la regañen? Que me entiendan. ¿Que la qué? Que me entiendan. Entiéndanme, por favor. Entonces, cuando la escucho para entenderla, es tratar de mostrarle los peligros que corre, los riesgos que corre, pero de animarla para decirle, hay un camino mejor, hay unas conductas mejores, hay unos proyectos mejores por los que usted puede salir adelante. Y como recomendación le puedo sugerir estos correctivos, no a modo de regaño, sino a modo de recomendación, a modo de consejo amable y respetuoso. Pero ¿qué es lo que se nos sale a nosotros los padres? ¿Qué es lo primero que nos sale a nosotros los padres? El regaño. Y a veces hasta el golpe. ¿Hay padres que han golpeado a los hijos? Y a veces hasta el golpe violento. Cuidado. Entonces, exhortar es sentarse con la persona, entenderla, orientarla y decirle, adelante, hay muchas posibilidades y mostrarle el camino. Vean, este camino es mejor, este camino es mejor, esta ruta es mejor. Pero si usted se va por esta o por esta, corre este riesgo y este riesgo. Hija, que Dios le dé sabiduría para enfrentar la vida. Que Dios ilumine su corazón para tomar las mejores decisiones y que todos los proyectos en su vida personal, profesional, académica, laboral, tengan un gran éxito. Muchas gracias. Pero otro detalle. Pero el muchacho también debe tener un corazón orgulloso o dócil. Dócil. El muchacho también debe aprender a escuchar, porque también otra cosa es cuando el muchacho no quiere escuchar porque es terco y porque cree que lo que él hace es lo mejor. Hay que aprender a escuchar, muchachos, hay que tener corazón dócil y saber honrar a papá y a mamá, respetando sus palabras también. Que Dios la bendiga. Igual, muchas gracias. Y que Dios le permita llegar a muchos logros y tener proyectos grandiosos y que Dios la bendiga. ¿Yo? Dios te bendiga. Bueno, chao. Confirmando y exhortando, pero además dice Pablo, y advirtiéndole a los hermanos en las nuevas iglesias que vienen dificultades, que estar y entrar al reino de los cielos implica tener que sufrir, implica muchas veces tribulación, dificultades, pero son estos los que soportan las tribulaciones, los que soportan la prueba, los que entran al reino de Dios. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Porque hay que soportar dificultades, porque hay que enfrentar pruebas, pero hay que seguir adelante. No desmayamos por una caída, nos caemos, pero nos levantamos. Pareciera que estamos vencidos, pero nos volvemos a levantar, porque el que triunfa es el que vuelve a levantarse, porque el que triunfa es el que vuelve a tener fe en el proyecto y en Dios que lo puede llevar adelante. Hay que seguir adelante. Y además, dice Pablo, y constituyeron ancianos. ¿Qué era constituir ancianos en las iglesias nuevas? Constituir ancianos era nombrar pastores, porque anciano, obispo y pastor es la misma función en el Nuevo Testamento. Y nombrar ancianos era nombrar pastores. Ahora, ¿por qué nombraba pastores Pablo en la iglesia? Porque Pablo sabía que unas iglesias nuevas
y así no sea nueva, corren riesgos y que se necesita una persona capacitada, vocacionada por Dios para orientar espiritualmente al pueblo. Una persona con voluntad y actitud de servicio para que pastoree en nombre de Dios, para que edifique en nombre de Dios, para que oriente en nombre de Dios. Porque una comunidad sin alguien que la oriente también se puede echar a perder. Así que vamos a ver un texto bíblico en la epístola de Tito y nos vamos a dar cuenta y Pablo cómo tomaba decisiones, no en esos proyectos grandes. Note que vamos a hablar de Tito y vamos a hablar de una iglesia particular, y ese era un proyecto intermedio, porque una era la iglesia en Creta, otra era la iglesia en Chipre, otra era la iglesia en Atenas, otra era la iglesia en Antioquía, y cada iglesia era un proyecto intermedio que le permitía que llegar al gran proyecto de anunciar el evangelio al mundo gentil. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Evaluación. Pablo sabía que en Creta habían dificultades. Mire, ahí lo dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Pablo sabía que en la iglesia en Creta habían unas deficiencias. Evaluación de un proyecto intermedio. Si ese proyecto intermedio se frustra, se comienza a frustrar el gran proyecto. Y entonces, ¿qué medidas comienza a tomar Pablo en la iglesia en Creta? Primero, envía a Tito. Tito era un compañero de ministerio de Pablo. Tito era un predicador, era un maestro. Y entonces le dice: ¿cuál va a ser tu misión? Note lo que dice: por esta causa te dejé en Creta. Está hablando a Tito. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. 1, eso es lo que tiene que hacer. 2, y que establezcas ancianos, es decir, pastores en la iglesia. ¿Pero para qué más? Tito 1:11, a los cuales se está refiriendo a falsos maestros, porque es peligroso que en la iglesia se infiltren falsos maestros, ¿o no? En cualquier iglesia, falsos maestros. Y entonces en la iglesia en Creta ya había falsos maestros que se habían infiltrado. Y entonces Pablo le dice a Tito: a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras. Noten el daño que hacían esos falsos maestros. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Más correctivos. ¿Por qué se pueden tomar correctivos? ¿Porque se hizo una evaluación o no? Claro, porque hay una evaluación. Si no hay evaluación, no se pueden tomar correctivos. Y entonces Pablo evalúa, pero toma correctivos y le dice: hay que tapar la boca. Cuando dice hay que tapar la boca, se refiere a que con la sana enseñanza se le tapa la boca a la falsa enseñanza. Con la sana formación de la iglesia, con la predicación de la sana doctrina, se le tapa la boca, se le cierra la boca a los que enseñan cosas falsas. Y entonces le dice Pablo: tapar la boca de los falsos maestros, es decir, impedir que los falsos maestros sigan enseñando sus falsas enseñanzas. Pero también es que esos falsos maestros, ¿qué es lo que buscan? Ganancias deshonestas para su provecho, para su bien, pero no para bendecir la iglesia. Entonces dice: hay que corregir eso, Tito. En el capítulo 2 de Tito, verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Para qué dejó Pablo
a Tito en Creta para que enseñe la sana doctrina. Ahora, ¿por qué tuvo que enviar con urgencia a Tito a Creta? Porque falsos maestros estaban enseñando lo que no es la sana doctrina. Evaluación, correctivos. Ahora, no puedo leer todo el capítulo aquí, pero usted se va a dar cuenta que la sana doctrina en este caso no es teórica, no es decir, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estoy diciendo que no sea así, sino ahí en el caso específico de Creta, la sana doctrina era práctica. Era que las esposas aprendieran a amar y a respetar a sus esposos. Era que los esposos respetaran a sus esposas y las trataran con dignidad. Era que las mujeres jóvenes aprendieran de las mujeres mayores a saber cómo comportarse, porque habían malos comportamientos. Estamos hablando de una isla donde hay mucho marinero, donde hay mucho pirata y hay mucha vida licenciosa. Entonces, por eso en la iglesia tenía que curarse de toda esa vida licenciosa y toda esa vida mundana que había en la isla. Y por eso que los jóvenes también aprendan a escuchar a los adultos. Usted lea el capítulo 2 de Tito y ahí va a encontrar las instrucciones a las señoras, a las mujeres más jóvenes, a los ancianos, a los esclavos, a los jóvenes, a todos ahí da una instrucción general. Eso era para Pablo la sana doctrina. Y finalmente, capítulo 3, verso 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En este caso, Pablo le está enseñando a la iglesia la convivencia ciudadana. Hay que saber vivir dentro de la sociedad. No se puede vivir como a uno se le da la gana. O no porque uno es creyente, entonces uno dice, no es que yo me las sé todas y yo soy el que mejor entiendo esto y entonces voy a imponer a la fuerza lo que yo quiera. No. Pablo le dice a la iglesia, hay que saber convivir en medio del mundo, hay que ser sabios, hay que tener en cuenta las autoridades, hay que acatar, hay que respetar, hay que saber vivir. Con esto estoy diciendo, iglesia, ¿están evaluando sus proyectos? ¿Están evaluando su vida? Si no evalúan su vida, si no evalúan la relación con sus hijos, si no evalúan la relación con su esposa, si no evalúan sus proyectos laborales, se pueden perder, se pueden echar a pique. Por eso hay que revisar la vida. Hay que revisar la vida moral, la vida de integridad. Hay que revisar la vida con Dios. ¿Cómo va mi vida con Dios? Y también como iglesia, es que como iglesia debemos también saber evaluarnos. Como iglesia debemos saber evaluar todo lo que se da en la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cuántos potenciales hay en la iglesia que pudiéramos ir enfocando? ¿Cómo va la administración de la iglesia? Todos los elementos que tienen que ver con una iglesia. Hay jóvenes en la iglesia, ¿cómo podemos encaminar y usar esos jóvenes en la iglesia? Todos los detalles que implica ser iglesia. Porque mientras no haya una sana evaluación, olvidémonos, los proyectos se van a frustrar. Pero yo sé que ustedes no son creyentes que les gusta que se les frustren sus proyectos, sino que sus proyectos sigan adelante y salgan a flote. Amén. Y por eso vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos dé sabiduría para evaluar y tomar correctivos en la vida, en los proyectos, en la iglesia, en el liderazgo, en todo. En la relación con mis hijos, en la relación con mi esposa, en el negocio que tengo, en mis estudios, en las amistades que tengo, en todo se necesita evaluar. Y por eso
les voy a invitar a que estén de pie un momentico, porque ya deben estar cansaditos. Y que ahí un momentico piense en su vida. Cierre sus ojitos. Y usted sabe cómo va su vida. Usted sabe cómo van las cosas en su vida. Usted sabe cómo va su familia, usted sabe cómo va su trabajo, usted sabe cómo van sus estudios, usted sabe cómo van sus relaciones con las demás personas, usted sabe cómo va su vida de creyente, usted sabe cómo va su relación con Dios. Y usted sabe en qué hay que tomar correctivos y qué está funcionando mal. Y muchas veces funciona mal porque nosotros no tomamos la decisión de tomar correctivos. Sabiendo que funciona, que está mal, no tomamos correctivos. Pues pídale a Dios que le dé la fuerza, el valor y la sabiduría para tomar los correctivos necesarios y que el proyecto de Dios sea sanamente evaluado en su vida y que sus proyectos sean sanamente evaluados, pero sanamente reenfocados para que sigan adelante y que esos proyectos tengan un feliz término. Señor,